segundo bloque en Barómetro Bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. Y contamos nuevamente con Gonzalo Cañete, analista técnico y geopolítico en el canal de YouTube Brújula de Mercados. Le consultamos a Gonzalo: ¿cómo resumirías la actualidad política en Europa de este 2018? Bueno, la actualidad política de Europa, está claro que hay ahora mismo, diría, tres riesgos potenciales sobre la mesa. El primero lo arrastramos desde el 2016, que es el Brexit, y que no se llega a un acuerdo con Reino Unido. Quiero recordar aquí únicamente, Reino Unido generó en 2017 más de 90.000 millones de dólares de comercio a Alemania en importaciones, lo cual significa que es un socio importante. Creo que es, de hecho, el cuarto país que más compra a Alemania. Así que si hubiese un hard Brexit, una ruptura fuerte de las relaciones comerciales, es evidente que Reino Unido, pues bueno, va a dejar de comprar producto europeo porque le dejan fuera, y por lo tanto, pues vamos a ver cómo la economía europea se ajusta a esa disminución de la demanda de productos europeos. Por otro lado, la otra alternativa, Alemania, por ejemplo, Merkel consiguió reconquistar el gobierno. O sea, tras las elecciones alemanas, Merkel consiguió mantenerse en el poder, pero a costa de una negociación con socios parlamentarios que le costó 6 meses de charlas y de tiras y aflojas. Después de eso, la coalición de gobierno alemana se formó, y ojo, los socios de gobierno de Merkel, este otro partido, pues no era tampoco, o no ha demostrado tampoco ser muy fiel a la postura de Merkel. Era un partido conservador, era un partido de derecha conservadora, y no vio con buenos ojos pues la política que tenía Merkel hacia los refugiados. ¿Eso qué hace? Hace que la coalición de gobierno de Merkel se debilite. La opinión de Merkel también se ha visto muy debilitada, y de hecho hemos visto que las encuestas de las elecciones que se han realizado a nivel local entre las diferentes provincias, localidades de Alemania, hemos visto que perdía bastante fuerza Merkel. Por lo tanto, se descuenta ya que muy probablemente Merkel no pueda ser la líder del Estado alemán para las próximas elecciones generales que se realicen, ¿vale? Esto debe preocupar. ¿Por qué? Porque Merkel ha sido la defensora, el pegamento que ha mantenido a la Unión Europea unida en tiempos difíciles, como fue pues cuando las elecciones francesas se aproximaban con alto intención de voto al Frente Nacional francés, que amenazaba con romper el euro, con abandonar el euro por parte de Francia. Importante el pilar francés dentro del euro. Por lo tanto, Merkel ha servido como pilar fundamental para mantener la cohesión de la Unión Europea. Si desaparece Merkel de la figura política y la extrema derecha Alemania por fin entra en el Parlamento, en este caso lo que vemos es que grupos de extrema derecha en Alemania entran en el Parlamento. Desde luego no son partidarios de la política de la Unión Europea en cuanto a apertura de fronteras y demás. Después de mucha especulación, vemos que esos grupos nacionalistas están surgiendo, ya sean de izquierdas o de derechas, no importa, porque vemos que el populismo está emergiendo y está atacando claramente a las directrices de la Unión Europea. En tiempos, durante los últimos años de escasez y de ajuste económico, a los países de Europa vemos que se le pasa factura políticamente, ¿vale? Que aquellos partidos centristas que mantuvieron la agenda que Bruselas dictaba, quiero recordar aquí, Partido Popular en España, planteó unas reformas fiscales, de impuestos, que iban a dar estímulo económico a España, y cuando llegó al poder pues hizo todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, y lo hizo, por supuesto, siguiendo todas las directrices que dictaba la Administración Central de Europa. Entonces, eso va a pasar factura. Y, por supuesto, el último problema, el tercero ya, Italia y la nueva coalición de gobierno formada por un grupo nacionalista de derecha con Liga Norte y otro grupo, pues, izquierda o centroizquierda, que ha llegado a donde ha llegado, pues prometiendo que obviamente no va a seguir las directrices de recorte de gasto público de Bruselas. Y con eso nos quedamos, porque entonces ahora está el debate sobre si se aprobarán o no los presupuestos italianos, y la deuda italiana desde entonces se ha sobrecalentado, y puede ser que la mecha que detone que una caída, porque en 2019, amigos, terminan las compras del Banco Central Europeo, y cuando el Banco Central Europeo ya no compre deuda europea, no compre deuda italiana, ¿quién va a sujetar la prima de riesgo de Italia? De momento sabemos que está sujeta, está estática. ¿Por qué? Por las compras que hace la fábrica de billetes del Banco Central Europeo. Pero cuando esa fábrica de billetes cierre,
¿De dónde van a salir los billetes que compren esa deuda? Tendrá que enfrentarse con la realidad del mercado, Italia, España y el resto de países. Recuerdo aquí que la tasa de paro de Italia y de España pues supera el 10%, la de Italia ligeramente por debajo del 10% ahora, pero que obviamente hay un empleo muy volátil, porque es un empleo de muy corto plazo, que probablemente sea muy vulnerable a cualquier cambio en el ciclo económico, como el que estamos comentando ahora, ¿vale? En fin, esperemos a ver, ojalá que estemos equivocados y que todo se consolide y que empiece a haber un crecimiento sostenido, pero nada apunta a que vaya a ocurrir así en 2019. Agradecemos a Gonzalo por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @GonzaloCanete, así como visitar todos sus videoanálisis en el canal de YouTube Brújula de Mercados.